Cuando hablamos de sismos, la prevención debería ser lo primero. Lo que hay que recordar antes de un sismo es que nos tenemos que preparar, y esa preparación puede llevar años. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde vivimos. Esa es la parte más importante. Lo segundo, hay que confiar o no en nuestro inmueble. Me ha tocado gente que de repente en alguna conferencia, en una plática, oye Jorge, es que yo creo que mi casa se va a caer durante un próximo sismo fuerte. Bueno, ¿por qué lo sabes? Pues porque está dañada. ¿Cuál sería la recomendación para esta persona? Habrá alguna persona que le diga, bueno, pues si empieza a temblar, salte corriendo porque entonces se te puede caer la casa, ¿no? Ahí la recomendación principal sería, cámbiate de casa o repara tu casa para que la hagas sismo resistente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde vivimos. Si vivimos en el centro de la ciudad donde estuvo la parte del lago de Texcoco, el antiguo lago de México, Chalco, Xochimilco, etcétera, son zonas que se van a mover mucho durante un sismo. Entonces, evidentemente, ahí tengo un mayor riesgo. Zonas como el Pedregal, como Lomas, etcétera, son movimientos importantes, pero no se siente tanto el temblor. Entonces, ¿cuál es el piso que debo de salir? Si estoy en planta baja, tengo un lugar externo en el cual pueda salir en aproximadamente 15 o 20 segundos y ya estar afuera, entonces podríamos nosotros en algún momento considerar salirnos. A partir de un primer piso tenemos que hacer pruebas de, bueno, salgo en 20 segundos, podría ser. Pero más allá del primer piso, la recomendación es permanecer dentro de las instalaciones. Pedimos que preparen su plan familiar de protección civil. Esto involucra el que podamos organizarnos, hacer simulacros. Sí pueden hacer simulacros en las casas, no nada más en las empresas. Identificar zonas de seguridad, tener revisadas las instalaciones de gas y luz y almacenar alimentos que no vayan a perecer, no vayan a caducar, y agua, eso es importante. La recomendación es permanecer en el inmueble durante un sismo, pero para ello hay que conocer el lugar. Lo primero es, tenemos que evaluar nuestra casa. Aunque no hay ninguna zona en un inmueble que nos garantice seguridad total, sí existen áreas de menor riesgo. Lo que yo tengo que ubicar en mi casa, lo primero, es saber o dónde están los muros de carga o dónde están las columnas en la unión con las traves. La zona más fuerte de nuestra casa es aquella donde está el esqueleto. Entonces, el esqueleto, estamos hablando de lo que es propiamente el muro de carga, o estamos hablando de esa unión de columna con trave. ¿Pararse debajo del marco de una puerta ayuda? Antes nos recomendaban mucho el párate debajo del marco de una puerta. Es correcto si esa puerta en particular está en un muro de carga o hay una unión de un castillo, una columna con una trave. Los departamentos actuales, las casas actuales están construidas a base de estos castillos y traves, pero hay muchas divisiones ya falsas. Entonces, ese muro no me serviría si no hay un castillo cerca de él. También debes revisar qué hay junto a la zona de seguridad. ¿Qué hay junto a él? Muchas ocasiones vemos que hacia las ventanas están los castillos, están las traves. Sin embargo, el vidrio como tal podría llegar a romperse. Entonces, si el vidrio se llega a romper, pues evidentemente me va a lastimar. ¿De qué me tengo que alejar? Ponerme junto a estas zonas que te comentaba, alejarnos de los vidrios, alejarnos de las lámparas que se encontraran, que se pudieran llegar a caer, alejarnos de libreros. Una de las partes importantes de los libreros es que tenemos que verificar que se encuentren o empotrados o que realmente no se vayan a colapsar. ¿El triángulo de vida es realmente efectivo? El triángulo de vida es una historia que viene de Turquía. Algún investigador turco agarró un inmueble, metió explosivos, metió maniquís, los puso en diferentes posiciones y después colapsó el inmueble. Entonces, de acuerdo a lo que él dice, debemos colocarnos en un lugar en donde se haga un triángulo, ¿no? Nos pide que nos hagamos pequeños, nos protejamos la cabeza, etc. La realidad es que ese evento en Turquía lo hizo con explosivos, no como realmente se comporta un edificio durante un sismo. Entonces, algunas cosas coinciden, por ejemplo, con lo que mencionábamos del muro de carga. Si yo me paro junto a un castillo, junto a una trave, va a generar un triángulo, evidentemente. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar parte del edificio, se supone que en esta parte es en donde menos podría llegar a tener daños. Las columnas y las traves, la mejor opción.
Los grupos de rescate que están capacitados, la primera entrada que hacen a los edificios dañados es por donde hay muros de carga o por donde hay castillos. ¿Por qué? Porque estructuralmente son las zonas que quedaron más o menos relativamente menos dañadas y es en donde primero ellos se van a proteger. ¿Cómo reconocer el daño estructural de los inmuebles tras un temblor? Si yo conozco previamente mi casa, mi edificio, yo puedo hacer una valoración de un antes y de un después. A veces tiembla, a veces revisamos las casas y vemos que hay grietas y no sabemos si estaban o no estaban. Hay daños a veces muy aparatosos en los temblores, en donde por ejemplo se cae la loseta que está pegada al muro y de repente la gente en un edificio o en la propia casa vemos que el repellado de yeso se llega a caer y alcanzamos a ver el muro o alcanzamos a ver la losa. Ese no es un daño estructural, son elementos que se pegan al propio al inmueble para darle una mejor estética. Lo que nos debemos de preocupar es si en los muros de carga o en las columnas o castillos aparecen fisuras, aparecen fracturas. Lo que tenemos que buscar es los muros de carga, los castillos y hacer la revisión específica en esos lugares. Lo importante es que nos preparemos, que la gente pueda comprar sus extintores, sus detectores de humo, sus lámparas de emergencia, que hagamos simulacros. Con imágenes de Axel González, edición de Laura Basallo, informa en ferris.com.mx, Eliesheva Ramos.